del brazo, tenemos las fracturas de radiodistal. La más frecuente es la fractura de Colles. Esta es una fractura extraarticular, la cual se da exactamente en la metáfisis del radio distal, es decir, la unión de la epífisis con la diáfisis. Tiene complicaciones frecuentes, la lesión del nervio mediano y del tendón abductor largo del primer dedo. El mecanismo de lesión es importante diferenciarlo, y en esta se da por una compresión de una caída sobre la palma de la mano en dorsiflexión o hiperextensión en posición anatómica. Siguiente. La clínica, acá tenemos una mnemotecnia para saber qué desviaciones tiene. Sudor, que es supinación dorsal y radial. Para empezar, el dolor en la fase aguda, inflamación por edema en la zona, crépito óseo, también hay pérdida de la inclinación radial y dificultad para la inclinación cubital. Hay disminución de la fuerza de agarre y las deformidades tenemos el dorso en tenedor, la bayoneta y el signo de Lauer. El tenedor es cuando el fragmento de la fractura de la metáfisis se desplaza hacia dorsal. Esto es característico de la fractura de Colles. La bayoneta cuando se desplaza hacia radial, como se puede visualizar en esta imagen de acá, en la radiografía. Y también, bueno, el esquema de esta parte muestra lo que es la bayoneta, y el tenedor ¿no? Acá y acá. El signo de Lauer es cuando se encuentran las apófisis estiloides a la misma altura, tanto de cúbito como de radio. Como se puede visualizar en la imagen de acá, una línea trazada que muestra cómo se encuentran a la misma altura. Y lo patológico de esto es porque la radial, la apófisis estiloide radial, se encuentra 1 centímetro superior a la de cúbito. Siguiente. Hablando del tratamiento, esta es la única que se puede intentar un tratamiento conservador incruento, que es presionar o traccionar en dirección opuesta a la lesión, es decir, una reducción incruenta hacia palmar o ventral, porque recordemos que el fragmento está dorsal, y hacia cubital, recordemos que es radial, por eso es una bayoneta. La contención con yeso braquiopalmar es de 3 semanas y 3 semanas con antebraquiopalmar. Este cambio se da para evitar la inmovilización de la articulación en pronación y supinación. Los controles radiológicos se dan alrededor de las 6 semanas durante todo el tratamiento, y si es que esta fractura se redesplaza, recién se puede pensar en la estabilización con agujas de Kirchner, es decir, ya una reducción cruenta, con fijador externo o placa de tornillos, como se puede visualizar en las imágenes que hay acá. Y cuando se requiere injerto o sustituto óseo, como la imagen, tenemos aquí el antes de la fractura y el después. Siguiente. La fractura de Smith. Esta también es una fractura extraarticular que no compromete la articulación en sí. El fragmento distal se desplaza hacia margen volar o ventral, es decir, lo contrario a lo que es la fractura de Colles. La complicación frecuente también es lesión secundaria del nervio mediano y del abductor largo del primer dedo. Sin embargo, esta siempre, bueno, ya vamos a ver más adelante porque el tratamiento es quirúrgico siempre, pero tiene una consolidación viciosa. El mecanismo de lesión es lo contrario, ¿no? La caída sobre el dorso de la mano en palmiflexión o sería hiperflexión palmar, con el antebrazo fijo en supinación. Siguiente. La clínica, dolor, inflamación. Ya está bien. Listo, es todo suyo, muchachos. Escribí. ¿Cuántas diapositivas has expuesto? 8. Le has dejado las diapositivas a sus compañeros. Son 39, me has dicho. Sí. Es que en algunas diapositivas está el título. ¿Cómo así? Por ejemplo, al inicio se fractura de la distal y hay otro título de fractura del carpo, otro de luxación. Son como 4 o 5 Y la última de compañera expone 2 diapositivas, mala nota para todo el grupo. Porque dijimos 5 diapositivas por persona, que todos tengan la misma cantidad de diapositivas que exponer, ¿o no? Entonces, pues 8, también 13 de tu compañero. Ya no sé. Van mal. Listo, pregunten. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Miguel qué más? Guillén. ¿Perdón? Guillén. 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 ¿Tu papá no es camarejo? ¿No es arquero? Di que sí. Tengo familia.
Ya, pregunte. No sean tímidos. O sea, la exposición ha quedado clara. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes me responden. Pregúntales. Es un juego, pero alguien tiene que caer. No pueden salvarse. Puedo lanzarlo abierto. Abierto. Si alguien recuerda el mecanismo de lesión de la fractura de Coles. No vale de Caída con la palma de la mano. Arequipeña, salva al club. ¿Cómo es? Es una caída con la palma de la mano. ¿Está bien? Ya que no quieren preguntar. Tú has hablado del signo del Lauger, ¿cierto? El signo del Lauger es cuando pierde ese centímetro que hay de diferencia. ¿Y cuál es el ángulo radiocubital que mide? Porque si pierdes ese centímetro, el ángulo tiene cero. Pero hay un ángulo que nosotros tenemos que saber y medir. ¿Sabes de cuánto es? No, sabía que es oblicuo, obviamente por la información del centímetro, pero no sé exactamente la medida. ¿Alguien sabe? Del grupo 1 a 0. ¿Qué entiendes tú por reducción incruenta? Cuando no es quirúrgico. Y es realizar con maniobras sin ingresar a un quirófano. Sin ingresar a un quirófano. ¿Están de acuerdo los del grupo? ¿Están de acuerdo los del grupo? ¿Del público? Habla. El 10% dolor que va a tener el paciente. ¿Perdón? El 10% dolor que tendría el paciente. Ya, pero no entiendo el concepto. Estoy preguntando qué es incruenta. Y él me dice que es incruenta porque no entra a sala de operaciones. No entras a las operaciones, pero sí se hacen las maniobras como mencionó mi compañero para la reducción de la fractura, pero sí recetaría. De mi grupo que está rotando conmigo. ¿Nadie? ¿Solo yo de mi grupo? Ya. Explícame. Fuerte. Cuando no se expone el hueso. O sea, cuando tú el hueso lo colocas en su lugar, pero sin verlo directamente al hueso. ¿Listo? No necesariamente se hace en sala de operación, puedes hacerlo fuera. De hecho, con el primer grupo, el segundo grupo, cuando viene una fractura parecida, infiltramos, ¿se acuerdan? O sea, agarras la anestesia local, a través de la piel, llegas al huesito, infiltras, ¿listo? Disminuye un poco el dolor y después jalas. Entonces, para que quede bien claro el concepto de Miguel, reducción cruenta, ya lo dijimos, cruel. ¿Por qué es cruel? Porque rompe tejido, rompe músculo, a veces activamos algunos nervios pequeños, etc. Y observamos al hueso. Y una vez que observamos al hueso, jalamos y lo ponemos en su lugar. La reducción cruenta. La reducción cruenta es cuando el hueso lo colocamos en su lugar, pero sin abrir nada de eso. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces tú has dicho que la de Coles es una de las únicas fracturas de radio, una de las más importantes fracturas de radio, que se reduce de forma incruenta. Esa es pregunta de NAM también. Fractura, pues, niño que se cae con una posición, etc. ¿no? Presenta una presión y el signo característico es de Coles, dorso, con el signo del dorso y el tratamiento es, si te ponen ahí, reducción cruenta, trazar operaciones y abrir, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Reducción. Incluso algunas preguntas te ponen ya con flexión y desviación cubital. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar ese ángulo que se ha perdido. ¿Listo? Entonces tú reduces, pero el yesito lo pones desviado hacia cubital. ¿Ya? ¿De dónde obtienes el injerto óseo? ¿Qué es injerto de óseo? Miguel. Se podía utilizar, bueno, o sea, me imagino que es otra parte de un hueso, pero también hay artificiales. ¿Te imaginas? Solo leí. Lo leí, pero no profundicé ahí. No.
El injerto óseo que se usa es cuando hay defecto óseo, o sea, cuando el huesito, por alguna circunstancia, un fragmento que se ha perdido o se ha como minutado, entonces queda un espacio. Entonces, ¿de dónde sacamos? Sacamos de peroné, sacamos de cresta ilíaca, ¿ya? Un cuadrado, y eso lo colocamos. Es raro, para colis es raro. Nunca he puesto, por ejemplo, injerto de colis. Para otro tipo de facturas que vamos a ver después, ahí sí es más frecuente. Pero para colis se puede, pero es raro. Y hay que corregir ahí porque dice una placa de tornillos. No existen las placas de tornillos. Es reducción cruenta con placa y tornillos. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí está ya, la última porque te salves, Miguel. ¿Cómo clínicamente evalúas al acupeductor largo? Le pido al paciente que pueda realizar el movimiento de abducción. A ver, ¿cómo? Abduce, a ver. Era- Muéstrale a tu compañero. A ver, con tu mano. Abduce, pues. Esa abducción. Sí. ¿Está bien? Abducir hacia dónde es? Hacia afuera. Entonces, puedes Sería, o sea, así. ponle la posición anatómica y ahí vas a poder. Ya, porque a veces lo mando de frente. A ver, mueve el dedito hacia afuera. Y no pueden, pues no. Pucha, está lesionado el abductor. Está lesión de abductor. Y no es así. Tiene que ser en posición anatómica. ¿Ya? Y recuerden, siempre que estén frente a una lesión, una fractura de radio de cualquier tipo, tienen que hacer el signo del O. ¿Qué? Señora, haga el signo de señor. ¿Cuál es el signo? Si hace eso, el abductor está bien, el mediano está bien, el radial está bien. ¿Correcto? Para radial, recuerden que es el dedito hacia arriba. Está caído, creo que con alguien del grupo también hemos visto. Levante para arriba, no puede levantar. Cuando es rotura completa del radial, la mano se cae, la muñeca, y no puede levantar. Cuando es parcial o solamente es una neurogmesis, entonces el dedito cae y no puede levantar. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Toma asiento aquí. Continuando, mi compañero ya habló un poco de lo que es la clínica. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la fractura de Smith, aparte del tratamiento, pero para recordar lo que mencionó mi compañero, es básicamente lo contrario al cólapso, la fractura de Smith. Entonces, el tratamiento en este caso va a depender mucho, o bueno, lo que va a pasar es que por ese desplazamiento que va a haber palmar o volar, que es típico, es decir, el otro era así, entonces esto va a ser así, que es básicamente cuando uno intenta caer, pero cae mal, caería de esta forma. Entonces, va a depender mucho si hay un compromiso vasculonervioso agudo y dependiendo del grado de desplazamiento que tengan los fragmentos, va a requerir una reducción cruenta, abierta en quirófano, como podemos observar aquí, mediante la colocación de una fijación interna de placa metálica con tornillos. Placa y tornillos. Siguiente. A ver, entonces. Ya, sigue. Sí. Ahora pasaremos a hablar de la fractura de Barton. En este caso va a ser una fractura a nivel interarticular, es decir, las otras eran extraarticulares que no afectaban las articulaciones con el carpo y con el cúbito. En este caso va a ser a nivel articular y lo que va a hacer es desplazar y va a ser inestable radiodistal y lo que va a generar es el desplazamiento del carpo y también los fragmentos de las fracturas. Ahora, el mecanismo de lesión va a ser la caída de muñeca en dorsiflexión. Entonces, lo que va a pasar es dos tipos: el Barton volar, que sería en esta zona, y el Barton dorsal, que sería la parte dorsal. En el caso de la clínica vamos a observar equimosis, dolor al palpación del movimiento, también movimientos de dedos con dolor y también al momento de realizar la exploración neurovascular vamos a notar afectación. Siguiente, por favor, en caso de que haya. Sobre la clasificación lo mismo, el Barton volar y el Barton dorsal. Hay la caída sobre el muñeco en flexión dorsal con el antebrazo que se va a encontrar en pronación. Y en la Barton dorsal, que es la afectación más habitual de las dos, es una fractura, una luxofractura de muñeca
en el cual el borde dorsal del radio distal se va a desplazar con la mano y junto con el carpo, que sería de esta forma. Podemos remontar, bueno, volar, que sería hacia la parte anterior, y dorsal hacia la parte posterior. Y la valoración radiológica tendríamos que pedir diferentes proyecciones: frontal, lateral, oblicuo, frontal a 3/4. Porque no se podría bien si fuera solamente el lateral. Ok, en caso de tratamiento puede ser tanto ortopédico como quirúrgico, dependiendo del caso. El ortopédico, lo que vamos a encontrar, lo que se puede realizar es una reducción cerrada, y esto siempre teniendo en consideración la anestesia local que se debe aplicar para que el paciente no sienta dolor, y también la inmovilización con yeso, que serían las dos partes del tratamiento ortopédico. Y en el caso quirúrgico se pueden poner alambres percutáneos, los de Kirchner, fijadores externos, fijadores internos, se puede realizar también artroscopía o el cemento óseo remoldable en caso de que quede un espacio en medio de la fractura y se pueda rellenar con él. Sobre la fractura de Hutchinson, esta va a ser una fractura a nivel de la apófisis estiloides del radio, y lo que va a ser es producida por un retroceso violento repentino, lo que se llama también la fractura de chofer, que es antes, para el momento que tenían que manejar los automóviles, retrocedían de forma fuerte y generaban ese movimiento que generaba la fractura en la apófisis estiloides del radio. Y en este caso el tratamiento va a ser por reducción abierta y también fijación interna. Y luego van a hablar un poco más de la clínica, pero eso ya parecía. ¿Se acabó? ¿Ya no hay más? Ah, 5 días. Pregunte. Vamos, señor. Perdón, nombre. René Gabriel Rodolfo Apellido. Castillo Bayón. Castillo. Bayón. 3 nombres. Pregunta. Ya, el tratamiento es abierto, reducción abierta, o sea, entiendo correcto. ¿Por qué tiene que ser correcto? Tráigame café. Y boca. Normalmente la reducción abierta, sobre todo, se realiza la incisión para ver mejor los diferentes fragmentos que hay. Entonces, en ese caso, la reducción abierta sería para eso, para ver mejor los fragmentos que han quedado por la. ¿Tu nombre? Rocío López. Rocío López. ¿Alguien del grupo? Porque es intraarticular. ¿Por qué? Articular, intraarticular. Y termina. Compromete articulación y movimiento. No. Compromete las cabezas. No. Porque toda Fractura intraarticular es Toda fractura articular. No hay fractura intraarticular. Porque intraarticular significa que está dentro de la articulación. ¿Listo? Y los huesos son los que hacen la articulación. Entonces, ¿cuál es el estribillo? Toda fractura articular es quirúrgica. Entonces, esa era la respuesta. ¿Está de acuerdo, René? Sí. Es quirúrgica. Algunas veces, ojo, cuando es fisuralla, cuando no hay un desplazamiento de 2 milímetros, la teoría dice 2 milímetros, ¿ya? O sea, cuando hay una grada de 1 milímetro, podemos intentar tratamiento ortopédico, podemos, pero ya sea con cirugía o ya sea con tratamiento ortopédico, generalmente esta articulación va a la artrosis, ¿ya? Toda fractura articular tiene un alto porcentaje que termine en artrosis, ya sea rodilla, ya sea muñeca, ya sea hombro. Entonces, eso hay que explicarle al paciente. Ahora, si es una abuelita de 80 años, con arritmia, insuficiencia renal, ¿la opera? Entonces, ¿qué le ponemos? Yeso, aparato. La férula es solamente un sistema temporal de inmovilización. ¿Ya? No, algunas veces podemos tratar una fractura con férula, pero son las muy mínimas, las muy pocas. Si vas a inmovilizar,
ortopédicamente tienes que colocar yeso. ¿Y cómo es el yeso braquiopalmar, Rocío? Que cubre todo esto, desde aquí hasta ¿Hasta dónde? desde aquí antes de la ¿Y el antebraquiopalmar? llegaría hasta Ya. El braquiopalmar es hasta acá y antebraquial es acá. ¿Estamos claros, Rocío? Ya. ¿Cómo haces la exploración o qué buscas en la exploración neurovascular en la fractura de Barton? evaluar la sensibilidad. ¿De qué? O sea, ¿qué nervios, qué arterias, qué eso me refiero? El nervio cubital, telecubital. El nervio mediano. Para evaluar los ¿Qué pasa, Rocío? Sí sabías, pero se ha puesto nervioso. Vamos a entender. Muy bien, siguiente. Doctor, disculpe, mi compañero se ha confundido. Le faltan 3 tiempos todavía. Yo ya lo dividí. Ya, siguiente. ¿Siguiente que siga o otro? Siguiente expositor. Ya la evalué. Nombre, Jorge Laura. Jorge Laura. Laura. Muy bien. Bueno, ahora hablaremos de las fracturas del carpo. El mecanismo de lesión, vamos a tener dos tipos. El 95% se va a producir por una hiperextensión sobre la mano con la muñeca y otra va a ser por una desviación radial, que va a ser el 10% de los casos. En la clínica vamos a tener lo que es un dolor a nivel de la tabaquera anatómica, que vendría a ser esta de aquí. Se va a caracterizar por lo que es deformidad, tumefacción. Puede complicarse con una necrosis vascular porque va a ser una estructura por donde va a cruzar lo que es la arteria radial. Y debido a la dificultad del diagnóstico, ya que está compuesta por múltiples caries articulares, lo que vamos a necesitar es la radiografía con múltiples proyecciones, ¿no? Nos piden entre 4 para poder visualizar bien esta fractura. En cuanto a la radiografía, vamos a ver que tenemos 3 tipos. Si es una fractura con escafoides sin desplazamiento, el tratamiento va a ser con yeso en el primer dedo o una férula en guantes por 2 a 3 meses. Si es una fractura de escafoides desplazada, va a ser el tratamiento cirugía con reducción y estesíntesis. Se puede aplicar el uso de tornillos. Y si es una radiografía normal, produce lo que es la inmovilización y una nueva radiografía a las 2 semanas, ¿no? Aquí podemos visualizar si es que hay la presencia de esguince o si es que hay una fractura de escafoides sin desplazar y el tratamiento va a ser yeso con primer dedo. Bueno, hablando de la fractura de los metacarpianos, vamos a tener 2 grandes tipos. Una es la fractura de Bennett y otra es la fractura de Rolando. Ambos se va a dar una fractura a nivel del primer metacarpiano. Lo que va a diferir es que en la fractura de Bennett va a haber un desplazamiento del pulgar y en la fractura de Rolando no va a haber desplazamiento del pulgar. La clínica se va a caracterizar por haber deformidad, va a haber dolor, hinchazón más equimosis, va a haber calor sobre el área afectada en la fase aguda y a nivel funcional va a haber un agarre reducido y menor fuerza del agarre. En el tratamiento, como habíamos comentado, la fractura de Bennett es desplazada, el desplazamiento del primer pulgar, va a haber del pulgar, se va a dar el tratamiento con reducción y osteosíntesis, y en la fractura de Rolando va a ser una reducción abierta con osteosíntesis de placa y tornillos. Luego vamos a tener lo que es la fractura del cuello del quinto metacarpiano, o también llamada la fractura del boxeador. Esta va a tener una cierta angulación, van a haber alteraciones estéticas, y como se aprecia en la imagen va a haber una reducción cerrada y movilización con yeso. ¿Terminaste? Ya, ¿preguntas? Mañana tienen clases. ¿No? Sí. En el caso van a la escuela. Claro.
Vamos, ¿cómo te llamas? ¿Me dijiste? Jorge. Pregunta para Jorge. Fuerte, nombre. Fuerte. Roxana. H-O-X-A-N-A. Oxana. Sanga. Ya está. Vamos, Oxana. En la fractura del pene, explicaste qué tratamiento es esa relación con nuestra síntesis. Y bueno, yo quiero clavos, pero, o sea, ¿por qué clavos? Porque en la fractura de Bennett hay lo que es el desplazamiento del primer metacarpiano. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir esa fractura, a diferencia de Rolando, donde no hay un desplazamiento del primer metacarpiano. Claro, pero ella te pregunta por qué usas clavos. Tú has dicho clavos, ¿no? Ella te dice, ¿por qué clavos? Porque tiene que ser una reducción cruenta de la fractura. ¿Alguien del grupo? ¿Sí? Es que el desplazamiento se debe al reductor del pulgar y ese tracciona el pulgar hacia abajo. Ya. Ese tracciona el pulgar hacia abajo, entonces lo que se busca es mantener su posición. Un ratito. Como se ve en la imagen que ya no se ve, la fractura de Bennett es diferente a la fractura de Rolando. ¿Por qué? Porque también se conoce como una luxofractura de Bennett, que lo que pasa es que el músculo abductor largo del pulgar jala. Entonces es por eso que dice que hay desplazamiento, pero del pulgar. A diferencia de Rolando, que no jala, ¿por qué? Porque como recordemos que la fractura era cominuta. Entonces el metacarpiano, que es como... Ese es el metacarpiano. Entonces, como que se parte en trocitos y el músculo solamente va a jalar un pedacito. En cambio, en el de Bennett, que fue la pregunta, jala casi todo el metacarpiano. Entonces, ahí había dos formas de reducción y lo que está ahí no son clavos, son agujas de Kirchner y también tornillo, que se puede poner una aguja de Kirchner y un tornillo, o se puede poner dos agujas de Kirchner, o también se pueden poner dos tornillos o una aguja de Kirchner. ¿Te respondió? ¿Está claro? ¿O refutas? ¿Está claro? Miguel o Jorge. La respuesta es que tú puedes usar lo que quieras, lo que está a tu mano. Normalmente sí se utilizan los clavitos porque son más fáciles de colocar, ¿correcto? Porque para colocar un tornillo tú tienes que abrir, llegar al hueso, buscar la articulación, ponerle una angulación diferente, hacer la perforación con la broca y luego recién colocar el tornillo, ¿sí? Más fácil es con un clavo, tú lo reduces y así redució. Pones el clavo y se acabó. ¿Listo? Por eso es que el tratamiento de lesión son los clavos. Y es lo mismo, clavos Kirchner es lo mismo. Claro, clavos Kirchner es lo mismo. ¿Ya? Pero a veces el clavo es insuficiente, porque como bien han dicho, ahí lo jala el abductor y entonces pones el clavo y esa fuerza del abductor hace que el fragmento se desplace. En esos casos, sacas el clavo y colocas todo. Pero la técnica es más demandante con los niños. Ahora, como bien ha dicho su compañera, pues puede uno, ya pues, si me está jalando, lo vuelvo a reducir, le pongo otro cruzado, es tu habilidad. Pero siempre el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Está claro, Jorge? ¿Más preguntas? Nombre. Diana Castro. Diana. Diana Castro. Listo. En la fractura de escafoides mencionaban que era dificultosa la parte diagnóstica porque se necesitaban más proyecciones de radiografía. Entiendo que, dijo 4, entiendo que además de las habituales, tienen otras más anualmente. ¿Cuáles son esas? Bueno, la anterolateral, la anteroposterior, la lateral, también hay la función oblicua y ¿Alguien del grupo sin googlear? Anteroposterior, lateral, oblicuo, interno, externo. Son 3. Anteroposterior, lateral, oblicuo externo y oblicuo interno.
¿Cómo es el oblicuo externo o el oblicuo interno? Perdón, un ratito. Van a disculpar impacientes. Son varias proyecciones en general, pero se toma a 20 grados de angulación. Algunos libros dicen 15 grados y otros dicen 20 grados la oblicuo. Pones la manito y el foco lo pones oblicuo a 15 grados. Oblicuo a 15 grados. O sea, el foco. Algunos dicen que ponen la manito y ponen así. Y barre. Son posiciones. En realidad, hay otra cosa más importante con respecto a eso. Está respondida, ¿no? Sí. Bueno. ¿Alguien más? Yo te pregunto, Jorge, viene un paciente, tú estás en emergencia, dice que se ha caído, se ha golpeado, le tomas una radiografía normal, antero-posterior y oblicua, en mano es oblicua, lateral, antero-posterior y oblicua de mano, ¿ya? Y no ves signo de fractura. ¿Listo? ¿Cómo en ese momento tú puedes suponer que estás frente a una fractura de escápula? Dependiendo. Sospechar, perdón. Claro. Justamente por la visión de las radiografías es que se pide la ampliación para ver que no estén interpuestas. Clínicamente. Por la presencia de tumefacción, inflamación y dolor en el primer metacarpiano. En el primer metacarpiano. A ver, la chica de atrás. Podemos aplicar presión a nivel de la tabaquera anatómica que se encuentra entre los tendones de los extensores corto y largo y justamente ahí en la parte superior hace la presión y siente el dolor y fiebre clínica y el dolor. Ya. ¿Está claro, Jorge? Nunca te olvides. Pregunta de... Nada, o sea, todos los temas que estamos tocando, todo se traduce en posibilidad de pregunta. Dolor en la tabaquera, no todo. Fractura que te pones semilunar, escafoides, ¿correcto? Entonces, ese es el signo clínico más importante. Dolor en la tabaquera. Muchas veces se mira la radiografía, y creo que eso lo dije en la teoría, ¿no? No encuentran fractura, no hay signo de fractura. Pero tú apretas y el dolor. Es un dolor obviamente exquisito, objetivable. Porque si tú te golpeas,